Buen día, nosotros somos del grupo 50 de señales 1, grupo 2. Nuestro grupo está conformado por Alejandro Cárdenas, Diana Castaño y Nicolás González. Bueno, en el primer punto nos piden grabar una señal, mostrar su frecuencia y su magnitud en una gráfica. Entonces, inicialmente nos dan una frecuencia de muestreo, que es 11.025, como se muestra acá. Tenemos un periodo de muestreo, que es 1 sobre la frecuencia, que tenemos aquí arriba, y definimos un tiempo de grabación. Entonces, con Audio Recorder lo que hacemos es grabar la señal, en Audio guardamos la grabación, y finalmente aplicamos la transformada de Fourier. La guardamos aquí en Audio Fourier. Con estos dos vectores podemos hacer las gráficas de magnitud y fase. Hacemos un ajuste de escala para graficar la magnitud y la señal y normalizamos el vector con la longitud del vector del tiempo. Y por último, pues graficamos las dos señales, graficamos en el tiempo, graficamos la magnitud y la fase. Esto es una prueba. Entonces aquí vemos la magnitud de la señal, vemos la gráfica, pues como la estamos graficando de 0 en adelante, entonces pues tenemos que graficar la mitad hasta aquí y volvemos a graficarla periódicamente. Y la fase, pues como se ve acá. Para el segundo punto, debemos graficar la magnitud y la fase en la frecuencia de cada una de las señales grabadas por los integrantes del grupo. Anita Lava Latina. Anita Lava Latina. Anita Lava Latina. La gráfica de magnitud y fase de la primera, segunda y tercera señal en el dominio de la frecuencia pueden verse en las figuras 4, 5 y 6 respectivamente. En ellas podemos notar que las frecuencias relativamente bajas son más comunes en la primera, segunda y tercera señal. Sin embargo, la señal 2 alcanza frecuencias más altas. En esta gráfica podemos comparar mejor las componentes en frecuencia de cada una de las señales. Como podemos observar, la señal 1 y la señal 3 fueron grabadas a menor velocidad que la señal 2. Es por esto que la pendiente de la gráfica de fase 1 y 3 es menos escarpada que la gráfica de fase 2. En el tercer punto nos piden analizar el efecto que tiene sobre el diagrama de magnitud y fase los siguientes factores: retardos en el tiempo, el orden de las palabras, la intensidad de la voz, el número de veces que se repita una palabra. Primero analizaremos el efecto que tiene el retardo en el tiempo. Para ello grabaremos una señal 3 veces con un tiempo de inicio diferente. Anita Lava Latina. Anita Lava Latina. Anita Lava Latina. Aquí observamos la magnitud de las tres señales. Vemos que la forma de su magnitud no cambia según el tiempo de retardo de la grabación. En cambio, la gráfica de la fase de las señales vemos que sí tiene cierta variedad según el tiempo de inicio de la grabación. Ahora analizaremos lo que sucede cuando intercambiamos el orden de las palabras. Carlos compró un avión. Un avión compró Carlos. Compró un Carlos avión. Aquí tenemos la gráfica de la magnitud de las tres señales. Podemos ver que la magnitud de la gráfica en las tres señales cambia. Esto se debe al cambio del orden de las palabras. Aquí tenemos las gráficas de la fase de las tres señales. Podemos ver que la forma de las fases de la señal 1 varía un poco con la forma de la fase de la señal 2 y igualmente varía con la forma de la fase de la señal 3. Ahora analizaremos lo que sucede cuando variamos la intensidad de la voz. Esto es una prueba. Esto es una prueba. Esto es una prueba. Aquí tenemos la gráfica de la magnitud de las tres señales. Podemos observar que la gráfica en magnitud en las tres señales es diferente. Y además también es diferente el pico máximo. Eso se debe a la intensidad de la voz. La señal 1, que fue la de menor intensidad, tiene un valor inferior al de la señal 3, que fue la de mayor intensidad. Y la señal 2 tiene un valor intermedio en magnitud.
Por otra parte, podemos observar que la fase entre las tres señales es muy similar. Finalmente, realizaríamos el análisis de lo que sucede cuando se repite varias veces la misma frase. Prueba, prueba. Prueba, 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 prueba. Prueba, 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 prueba. Aquí tenemos las gráficas en magnitud de las tres señales. Podemos observar que en la primera señal, que se repitió la palabra 2 veces, hay un menor número de picos. En la segunda señal, que se repitió 4 veces la misma frase, hay más picos que en la anterior señal. Y finalmente, en la última señal, que se repitió la frase 6 veces, hay mayor cantidad de picos que las anteriores 2 señales. Por otro lado, en la gráfica de las fases de las señales, observamos que las 2 primeras gráficas no cambian mucho su forma. Sin embargo, en la última señal, que se repitió mayor número de veces la palabra, se puede observar una pendiente casi constante al principio y luego muy similar a las demás. Para el cuarto punto se nos pide implementar algoritmos que cambien distintas propiedades de las señales en el dominio de la frecuencia. Así que, recurriendo al algoritmo que ya teníamos en el punto 1, para tomar señales de audio y pasarlas a vectores, tomamos 2 señales, audio 1 y audio 2, las cuales llevamos al dominio de la frecuencia utilizando la transformada rápida de Fourier y luego descomponemos las señales en su magnitud y su fase. En el punto de intercambiar las fases, reconstruimos las señales en exponenciales complejas utilizando los vectores de magnitud y de fase correspondientes a cada una. La primera la reconstruimos con su magnitud 1 y cambiamos el ángulo por la de la señal 2. Y la segunda hacemos el mismo procedimiento. Luego utilizamos la transformada inversa de Fourier para poder escuchar las señales de audio y graficamos cada una de las señales. Esta es la primera señal que se va a escuchar. Esta es la segunda señal que se va a escuchar. Como podemos ver en el código, la señal 1 debe ser reproducida de primeras y la segunda señal después de esta. Sin embargo, parece que las señales se han intercambiado. Esto sucede debido a que la fase de la señal es la que representa la información que corresponde a las palabras que digo y son captadas en cada una de las señales muestreadas. Al intercambiar las fases, todo parece indicar que se cambia la información de las palabras que carga cada señal. Para la segunda parte debemos tomar las 2 señales y dejar su fase en 0. Esta es la primera señal. Esta es la segunda señal. Como podemos notar, el mensaje se ha hecho inentendible, pues la fase, que es la parte de la señal que tiene la información que corresponde a las palabras dichas, ha sido suprimida, y solo se escucha la intensidad y los tonos de la señal, pues estas son representadas por la magnitud en el dominio de la frecuencia. Para el siguiente punto, debemos dejar el valor de la magnitud de ambas señales en un valor constante. Hemos decidido promediar los valores del vector magnitud de la señal 1 y fijarlos a ambas señales. Señal de prueba número 1. Señal de prueba número 2. Como observamos en las gráficas en el dominio de la frecuencia, vemos que la magnitud toma un valor constante y si analizamos el audio, este se ha distorsionado, pues en todos los componentes en frecuencia la señal tiene la misma magnitud, aunque su fase varíe. Para el último punto debemos invertir el signo de la fase de la señal de entrada. Es por esto que multiplicamos por -1 el vector de frecuencias en la exponencial compleja. Anita lava latina. Como podemos observar en las gráficas en el dominio de la frecuencia, la fase ha cambiado luego de ser multiplicada por -1, cambiando de una pendiente positiva a una pendiente negativa. Y en el dominio del tiempo notamos que este cambio produce que la señal de entrada sea reproducida al revés, o mejor dicho, que tenga una inversión en el tiempo. En el quinto punto nos piden aplicar un filtro pasa-altas y un filtro pasa-bajas a una señal. Entonces aquí tenemos la señal de entrada
que es grabada en un vector fila, lo pasamos a un vector columna, aplicamos la transformada. Como vimos en el primer punto, entonces hacemos un vector tiempo, un vector frecuencia, hallamos la magnitud y la fase. Hacemos la gráfica de la transformada de la señal de entrada y luego definimos una frecuencia de corte, que es hasta donde vamos a aplicar el filtro. Entonces, con estos ciclos de acá, hacemos el filtro pasabajos. Entonces, pues vemos que hacemos el filtro 1 hasta la frecuencia de corte, luego lo hacemos 0 y luego volvemos y lo hacemos 1. Aplicamos el filtro a la señal, hallamos la magnitud y la fase con el filtro aplicado, reproducimos el sonido y graficamos nuevamente la señal. Con la transformada inversa de MATLAB podemos hallar nuevamente la señal en el tiempo. Para el filtro pasaaltas se hace algo similar. Entonces, dado que ya tenemos el filtro pasabajos, entonces sabemos que el filtro pasaaltas es lo inverso. Entonces, con el ciclo hacemos el filtro pasaaltas, nuevamente aplicamos el filtro a la señal, nos devolvemos al tiempo y graficamos. En nuestros audios que pudimos escuchar, pues podemos notar claramente que los filtros se aplican. Aquí tenemos la señal de entrada con su magnitud y su fase. Aquí tenemos el filtro pasabajos, la señal en el tiempo, la magnitud y la fase. Y aquí por último tenemos el filtro pasaaltos, nuevamente la señal en el tiempo, el filtro y la fase. En el sexto punto nos piden realizar un filtro de eco y reverberación y nos proponen la siguiente ecuación característica en el tiempo, donde alfa y beta son factores que tenemos acá, de 0.9 y 0.8 respectivamente, y d es el tiempo de retardo entre la señal y el eco. Lo primero que realizamos fue obtener la respuesta en frecuencia h de la anterior expresión, y la obtenemos acá, donde f es la frecuencia del audio de entrada, que está por acá, y esta frecuencia la multiplicamos por 2pi para obtener la frecuencia de oscilación del audio. Luego de obtener esto, vemos que h es un vector fila y lo pasamos a un vector columna para realizar el filtro junto con la señal de entrada, audio con h. Graficamos su magnitud y su fase. Finalmente obtenemos la salida en el tiempo con la transformada inversa de Fourier. Graficamos esas señales y obtenemos lo siguiente. Esta es la gráfica de la señal de entrada en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, su magnitud y su fase. Y esta es la gráfica de la señal después del filtro en el dominio del tiempo, la frecuencia, su magnitud y su fase. Podemos ver que en el dominio de la frecuencia la magnitud de las dos señales cambia un poco, mientras que la fase se mantiene casi igual. Por último, acá tenemos la gráfica de la respuesta h en el tiempo, donde observamos que es una exponencial decreciente.